Eva Perón entra en la inmortalidad. El bombardeo a Plaza de Mayo. El golpe de la Libertadora. La Guerra Fría divide al mundo. La Guerra de Corea. Surge el Estado de Israel. La conquista del Himalaya. Comienza la televisión en la Argentina. El 1 de octubre de 1946 se hicieron públicas las sentencias del Tribunal de Nuremberg. 24 jerarcas del nazismo fueron juzgados por crímenes contra la humanidad. Doce fueron condenados a muerte, entre ellos Hermann Göring, ex mariscal del Reich. Otros, como Rudolf Hess, recibieron cadena perpetua. Contra Speer, Schirach, Neurath y Dönitz se dictaron penas de prisión parciales. Cundió la esperanza de que el castigo ejemplar de los criminales sería un nunca más para nuevos crímenes, pero el siglo aún daría que hablar. Con la explosión atómica en el atolón de Mururoa, Estados Unidos inicia su programa nuclear. Tras liberarla de la ocupación japonesa, Estados Unidos da la independencia a Filipinas. Luis Renard presenta la bikini y ellos se tiran de cabeza a la pileta. El 4 de junio de 1946, Perón asumió la presidencia. Los planes quinquenales pusieron el acento en el desarrollo industrial. Con la expansión del mercado interno y la plena ocupación, mejoró la situación de la mayoría. Los obreros pudieron consumir más y los empresarios no ganaban menos. Según la propaganda del gobierno, en la nueva Argentina, los únicos privilegiados eran los niños. La nacionalización de los ferrocarriles se vivió como un símbolo de soberanía. El Banco Central controlaba la política crediticia y el comercio exterior. También se nacionalizaron los teléfonos y el gas. Entre 1946 y 1949 se generalizaron las medidas sociales, vacaciones pagas y turismo, licencias por enfermedad y servicios de salud. Se congelaron los alquileres, se hicieron planes de vivienda, se establecieron el sistema jubilatorio y los salarios mínimos y se construyeron escuelas en todo el país. En 1949, Perón convocó a elecciones para reformar la Constitución de 1853. La nueva Constitución consagró los derechos del trabajador, de la ancianidad, de la familia, la función social de la propiedad y la posibilidad de la reelección presidencial, lo que ocurrió en 1952. El voto femenino, sancionado por ley del Congreso y promulgado por Perón en un acto multitudinario, ya regía desde 1947. Por otra parte, el gobierno, elegido democráticamente y con amplio apoyo popular, tuvo rasgos autoritarios, suprimió la autonomía universitaria, controló los medios de comunicación e impuso la enseñanza religiosa. A varios diputados opositores le quitaron sus fueros, como al radical Ricardo Balbín, que fue encarcelado. Comenzaron a insinuarse tiempos difíciles. En Francia,
Francia, después de la guerra, el cine se convirtió en la principal afición. Los franceses se habían refugiado en la pantalla bajo la ocupación nazi. No había otra. Los alemanes habían reducido al mínimo los horarios de los cafés y también los menúes de los restaurantes. El 20 de septiembre de 1946 se celebró en la Costa Azul el primer Festival de Cannes. 19 países presentaron sus últimas producciones. En los años siguientes, el festival se convirtió en cita obligada de estrellas y personajes famosos de todo el mundo. A Cannes se iba para ver y ser visto, publicitar las últimas tendencias de la moda y también para consagrar las grandezas de la cinematografía mundial. Un jurado compuesto por cineastas y público comenzó a elegir las mejores películas según las normativas de la Asociación Internacional de Productores de Cine. A partir de 1949, la Palma de Oro de Cannes se convertiría en el distintivo de los mejores filmes, la mejor dirección y los mejores actores. En la noche del 14 al 15 de agosto de 1947, la India, perla mayor de la corona británica, alcanzó su independencia. Pero los disturbios de 1946, manipulados por los mismos británicos, ya habían advertido que la India soñada por Gandhi sería una utopía. La mayor colonia del mundo fue dividida en dos estados, la India hinduista y el Pakistán musulmán. Hubo desplazamientos masivos de hinduistas y musulmanes. 8 millones de personas debieron abandonar su lugar de origen. El 30 de enero de 1948, un integrista hindú asesinó a Gandhi, el padre de la independencia de la India. El Mahatma, organizador de la resistencia pacífica, había impulsado la no cooperación con la administración inglesa. En otro rincón de Asia, el nacionalista Ahmed Sukarno declaró en 1945 la independencia de Indonesia. Holanda quiso restaurar su antiguo dominio colonial, pero la presión de Estados Unidos y de la Organización de las Naciones Unidas la obligaron a reconocer la independencia de Indonesia en 1949. También Francia quiso recuperar en 1945 sus colonias de Indochina, tras la ocupación japonesa durante la guerra. Pero Ho Chi Minh, líder del movimiento independentista Viet Minh, proclamó la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945. Francia solo reconoció a Vietnam como Estado autónomo dentro de la Unión Francesa. Pero Ho Chi Minh rechazó la maniobra neocolonial francesa. París se lanzó a la guerra. El pretexto fue un problema aduanero. El 23 de noviembre de 1946, aviones franceses bombardearon el puerto de Haiphong. Más de 6.000 civiles vietnamitas perdieron la vida. El Viet Minh inició una lucha guerrillera que le valió 8 años hasta alcanzar la victoria. El científico argentino Bernardo Hussey es galardonado con el Nobel de Medicina. Y el escritor francés André Gide obtiene el Nobel de Literatura. Paralizada durante la guerra, la industria automovilística echa a rodar el milagro alemán. Nueva York gana altura y densidad. Alcanza los 8 millones de habitantes. El 29 de julio de 1948, en el estadio londinense de Wembley, el rey Jorge VI inauguró la 14ª Olimpiada. Eran los primeros Juegos después de 12 años. La Segunda Guerra
había impuesto una pausa obligada. Aunque Alemania y Japón quedaron excluidos y los soviéticos tampoco participaron, el número de competidores, 4.100 deportistas, fue el más alto de todos los Juegos celebrados hasta entonces. La estrella de los Juegos fue la holandesa Fanny Blankers-Koen. Madre de 2 hijos y con 32 años de edad, ganó 4 pruebas de atletismo: el oro en los 100 y 200 metros, en los 80 metros con obstáculo y en los relevos de 4 por 100. La francesa Micheline Ostermeyer se reveló como atleta multifacética. Ganó el oro en lanzamiento de peso y de disco, y en salto en alto alcanzó el 3er puesto. En decatlón se impuso el norteamericano Robert Matías. Solo tenía 17 años y enfervorizó a la tribuna. Pero el sábado 7 de agosto se enfervorizó toda la Argentina. Delfo Cabrera ganó el oro en el maratón. Cubrió 42.195 metros en 2 horas 34 minutos 51 segundos. Como si el maratón fuese poco, el argentino Pascual Pérez subió al ring y a puño limpio ganó el oro de los Moscas. El 14 de mayo de 1948, Ben Gurión proclamó en Tel Aviv el Estado de Israel. Desde fines del siglo pasado, numerosos judíos habían emigrado a Palestina para huir del antisemitismo. A finales de los años 30, 1/3 de la población palestina ya era judía. En 1939, la administración británica cedió a las presiones árabes y prohibió la inmigración judía. Los ingleses mantuvieron esta política después de la Segunda Guerra. Pese a todo, los sobrevivientes del genocidio nazi insistieron en volver a la tierra de sus antepasados. Los inmigrantes llegaban clandestinamente en barco hasta las costas de Palestina. Los británicos confinaban a los inmigrantes ilegales en Chipre o incluso los devolvían a Alemania. Estados Unidos y la Unión Soviética condenaron la represión inglesa. En febrero de 1947, hostigada por judíos y árabes, Inglaterra traspasó el problema de Palestina a las Naciones Unidas. En noviembre de 1947, la ONU aprobó la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Jerusalén, la eterna, quedaría por un tiempo bajo administración internacional. Los judíos festejaron la decisión. Se concretaba un sueño milenario. Los árabes, en cambio, se negaron a reconocer al Estado judío. Apenas los ingleses abandonaron Palestina, 5 estados árabes invadieron lo que la ONU ya había reconocido como territorio israelí. Pese a la superioridad árabe, Israel salió victorioso. El mundo recordó a David y Goliat. La primera contienda árabe-israelí terminó el 7 de enero de 1949. La guerra desdibujó las anteriores fronteras. La contraofensiva le había reportado a Israel más territorio. Surgió el problema de los refugiados palestinos y, como gran deuda histórica, su derecho a tener su propio Estado independiente. Polaroid saca al mercado la primera máquina fotográfica con revelado instantáneo. Un año después de protagonizar Gilda, Rita Hayworth se casa con el príncipe Ali Khan. Mao Zedong proclama en Pekín la República Popular. Nace China comunista. Ágil, económica, cómoda,
la moto Vespa de Enrico Piaggio se lanza a recorrer el mundo. El 23 de mayo de 1949, el canciller germano occidental, Konrad Adenauer, proclamó en Bonn la República Federal de Alemania. Desde 1945, Alemania estaba dividida en 4 zonas de ocupación. En Potsdam, el 2 de agosto de 1945, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética habían acordado administrar conjuntamente a Alemania. La máxima autoridad sería el Consejo de Control Aliado. En mayo de 1948, los occidentales decidieron la creación de un Estado alemán según el modelo capitalista. La Unión Soviética abandonó el Consejo de Control Aliado y el 24 de junio cerró todas las vías de acceso a Berlín. Los occidentales establecieron un puente aéreo para abastecer a Berlín Oeste enclavada en la zona soviética. El 4 de mayo de 1949, el Acuerdo de Nueva York resolvió el libre acceso a Berlín Oriental. Con la Constitución del 8 de mayo de 1949, nació la República Federal de Alemania. A los 5 meses, la zona soviética se convirtió en la República Democrática Alemana. Durante 40 años existirían 2 Alemanias, una alineada con el este y otra con Occidente. Llamada Madre de los Descamisados, abanderada de los humildes, jefa espiritual de la nación, santa, mala mujer o peor actriz, Evita fue blanco de todas las desmesuras, concitó odios furiosos y amores apasionados. Como jefa del Partido Peronista Femenino, lideró a un electorado nuevo que hacía poco había accedido a la política gracias a la promulgación del voto femenino. Además, por su origen humilde, le insuflaba al peronismo un misticismo que iba más allá de la política concreta. Sin embargo, vestida de pieles, visitó Europa en 1947. Fue homenajeada por la España franquista y el Papa le entregó una medalla de recuerdo de su visita al Vaticano. A su regreso fue recibida apoteóticamente. La Fundación Evita se convirtió en su herramienta principal. La izquierda tradicional la acusaba de beneficencia y demagogia y la derecha de despilfarro. Para los humildes, la fundación fue la oportunidad de disfrutar por primera vez de vivienda propia, veraneo, educación o deporte. Nexo entre el gobierno y la CGT, Evita se convirtió en el epicentro del vasto movimiento popular que era el justicialismo. Para las elecciones de 1952, la CGT la lanzó como compañera de fórmula del general Perón. ¿Quién dudaba de que Evita diría que sí al reclamo popular? Pero él no fue sentenciado por su salud precaria y las presiones militares. La primera emisión televisiva del país, el 17 de octubre de 1951, mostraría a una Evita pálida y desencajada. Siempre el escudo de Perón y la bandera del pueblo. Y aunque dicen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Enferma de cáncer,
Evita no dejaría de votar por Perón en su lecho de muerte. El 26 de julio de 1952, la señora Eva Duarte de Perón entró en la inmortalidad. Eran las 20:25 en todos los relojes. En su entierro, la cureña que transportaba sus restos fue llevada por miembros de la CGT. Para las mayorías populares, con Evita moría una gran ilusión. Este noticiero norteamericano en color muestra imágenes poco conocidas en la Argentina. La despidieron multitudes mudas de dolor o que, aún dolidas, seguían coreando su nombre. Muerta, siguió despertando devociones y odios. Hoy su figura inspira ensayos, novelas, musicales y películas en la Argentina y en todo el mundo. Algunos aún la recuerdan ambiciosa, vengativa y violenta. Otros todavía hacen flamear su nombre como una bandera. El 25 de junio de 1950, tras un nuevo incidente fronterizo, tropas norcoreanas traspasaron el paralelo 38 y avanzaron hacia el sur. Desde 1948, Corea estaba dividida en dos. Al norte del paralelo 38, la República Popular de Corea prosoviética. Al sur, la República de Corea prooccidental. Dos días después del avance norcoreano y en ausencia de los delegados soviéticos, las Naciones Unidas decidieron enviar tropas a Corea del Sur. Al amparo de la bandera de la ONU y al mando del general Douglas MacArthur, los norteamericanos desembarcaron en Pusan. Las tropas de la ONU entraron en Seúl con apoyo de la Marina norteamericana. La Unión Soviética vetó el avance de las tropas. A propuesta de Estados Unidos, las fuerzas occidentales cruzaron el paralelo 38 y llegaron a la frontera china. China Popular envió a Corea 200.000 voluntarios. Los norteamericanos debieron replegarse con grandes pérdidas. En junio de 1951, las tropas chino-norcoreanas se aproximaron a Seúl. MacArthur exigió el bombardeo de China Popular, pero Truman sintió que el conflicto se le podía ir de las manos y lo destituyó. Mientras Nueva York recibía a MacArthur como un héroe, comenzaron las negociaciones de paz. El 27 de julio de 1953 se acordó un alto el fuego. Pero la tregua no significaría el fin del estado de guerra entre las dos Coreas. Aunque nunca se consagró campeón mundial de boxeo, eterno rival de Prada, el Mono Gatica conquistó la más preciada corona, la de ídolo popular. Pepe Iglesias el Zorro se convierte en una cita obligada de la radiofonía argentina. Imbatible, Fangio gana su primer campeonato del mundo en la Fórmula 1. El 25 de febrero de 1951, bajo el primer gobierno peronista, la Argentina fue la sede de los primeros Juegos Panamericanos. Estuvieron representados 21 países que compitieron en 18 disciplinas. El abanderado argentino fue el inalcanzable Delfo Cabrera.
En atletismo, en los 2.500 metros llanos, aunque vencido en los ultimísimos tramos, arrancó a aplausos la figura del chileno Salas. Las dobles femeninas de tenis fueron reñidas y también concitaron el fervor del público. La Argentina llegó invicta a la final de polo, donde debió enfrentar al equipo mexicano. Los polistas argentinos se impusieron a los aztecas por 10-5. Pero como era de esperar, fue el fútbol lo que congregó a las mayores multitudes. Argentina debutó goleando a Venezuela por 5-0. Posteriormente, derrotó a Costa Rica 7-1, a Chile 2-1 y a Paraguay 2-0. En boxeo, la Argentina se impuso en las 8 categorías. Pero en la prueba ecuestre Copa de las Naciones, la Argentina se clasificó en segundo lugar. El primer puesto le correspondió a México. De todos modos, en la primera versión de los Juegos Panamericanos, la Argentina encabezó la tabla de medallas: 68 de oro, 47 de plata y 39 de bronce. El 17 de octubre de 1951 se realizó la primera transmisión experimental de televisión en la Argentina. Desde hacía meses, los porteños veían crecer una antena en la azotea del Ministerio de Obras Públicas. Como sobraban los dedos de las manos para contar los aparatos Capehart y Standard Electric existentes en los hogares argentinos, pocos reparaban en que esa sería la primera antena transmisora de televisión en el país. Al principio se transmitieron exhibiciones artísticas con carácter experimental, concertistas, conjuntos folclóricos y danzas. Presentado por Carlitos Ginés, el billar de Pedro Leopoldo Carreras hizo maravillas en la pantalla chica, lo que a la TV argentina le vino de carambola. Hasta se realizaron funciones privadas a las cuales concurría el público para conocer qué era eso de la pantalla chica. Pronto la TV, con emisiones regulares a partir de 1953, entró en los hogares argentinos y se quedó para siempre. Al principio, Brizuela Méndez se convirtió en sinónimo de éxito televisivo. Luego vendrían otros impactos, los sábados circulares de Pipo Mancera. Anunciado y de haberle pedido que viniera aquí, ya está el ganador del tren del Canal 13. El teleteatro Rolando Rivas Taxista con Claudio García Saturi y Soledad Silveira, que batirían récords de audiencia. En la Argentina, la televisión ya empezaba a estar como en su casa. El 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary y Tenzing Norgay lograron el sueño de todo alpinista: conquistar el Everest, la cumbre más alta del mundo, nada menos que 8.848 metros de altura. La hazaña fue celebrada por todo el mundo. Durante los años 50 se habían llevado a cabo varios intentos, pero fue el 11º asalto, el del neozelandés Hillary y el tibetano Norgay, el que alcanzó el objetivo. Todo
Todo había comenzado con la expedición francesa de Maurice Herzog y Louis Lachenal, pero el 3 de junio de 1953 coronaron el Annapurna 1 y no pudieron continuar. En una marcha solitaria sin parangón en la historia, el tirolés Hermann Bull llegó a la cumbre del Nanga Parbat el 3 de julio de 1953. La segunda cumbre más alta del mundo, la del K2, fue conquistada el 31 de julio de 1954 por un equipo de italianos. Los alpinistas Herbert Tichy, Sepp Jochler y Pusang Dowalama realizaron un esfuerzo sin precedentes. Sin mascarilla de oxígeno, el 19 de octubre de 1954 alcanzaron la cumbre del Choyun, un pico de 8.000 metros. Hasta mediados de los años 60 no serían coronadas todas las cumbres del Himalaya. Muere Jorge Negrete, figura estelar de la canción mexicana. Muere Stalin, supremo hacedor del comunismo internacional. Ernest Hemingway, consagrado por El viejo y el mar, recibe el Nobel de Literatura. Estados Unidos vota el Nautilus, primer submarino atómico del mundo. El 26 de noviembre de 1954, Pascual Pérez derrota en Tokio a Yoshio Shirai. Será el primer campeón mundial argentino de boxeo. En la década de los 50, el cine vivió una época dorada en todo el mundo. Después de la guerra, el mundo anhelaba escenarios evanescentes y leyendas rosa. Hollywood se convirtió en una fábrica de sueños. En 1951, sorprendió al mundo con una superproducción, Quo Vadis. La película costó la friolera de $8 millones. Participaron 29 actores y 30.000 extras. About from burned areas. They want to survive. Who asked them to survive? Años más tarde, en 1959, Hollywood se superó con Ben-Hur, que conquistó 11 Oscars. Los costos de producción alcanzaron esta vez los $16 millones y los extras fueron 50.000. Ben-Hur sería el modelo de un cine monumental que convertiría a la historia en un cuento heroico y sentimental. En la Argentina, en 1951, Los Isleros, de Luca de Mare, marcó un mojón del cine social del país. Tita Merello y Arturo García Burr recrearon la dura existencia de los pobladores del Paraná. En 1952, Las aguas bajan turbias, con Hugo del Carril y la tana Adriana Benetti, continuó la misma línea. En 1955, Luis Sandrini con Malvina Pastorino volvió a conmover con Cuando los duendes cazan perdices. Pero Leopoldo Torre Nilsson estrenó el 11 de julio de 1957 La Casa del Ángel. Un cine más complejo preanunciaba las densas charlas de los cineclubes de los años 60. Ese silencio, el no agradecerme la taza de café, es entre nosotros la única voz. A todo esto en Mar del Plata, en 1954, ya se había realizado el primer festival internacional con la presencia de muchas estrellas, muchas películas y muchas novedades a nivel mundial, como el Cinemascope y el sistema 3D, ambos traídos al país con motivo de la cita atlántica.
También se vino Gina Lollobrigida. Además de sus dotes dramáticas, trajo consigo sus otras dotes. Perón aprovechó para mostrarle la nueva Argentina. La oposición, escandalizada, hizo los más desnudos comentarios. Los enfrentamientos entre el peronismo y la oposición comenzaron a ser cada vez más fuertes. El 15 de abril de 1953, en un acto en Plaza de Mayo, el estallido de 2 bombas destinadas a intimidar a la multitud advirtieron que la proclamada nueva Argentina ya no sería una fiesta. Desde el balcón, Perón incitó a dar leña a los opositores, y hubo leña. Fueron atacadas la Casa Radical y la Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista. Convencido de que la Iglesia amparaba la formación de un frente opositor, en octubre de 1954, Perón fustigó a algunos malos curas y obispos. El 11 de junio de 1955, la tradicional procesión de Corpus Christi se convirtió en la primera gran manifestación antiperonista desde 1946. Bajo la acusación de que en la procesión se había quemado una bandera argentina, el gobierno expulsó del país a 2 altos prelados, los monseñores Manuel Tato y Ramón Novoa. El Vaticano respondió con la excomunión de Perón. El 16 de junio debía realizarse un desfile aéreo en desagravio a la supuesta quema de la bandera. A mediodía, inesperadamente, vuelos rasantes sobre la Casa Rosada culminaron con un bombardeo indiscriminado. Un grupo de infantes de marina entró en la Casa de Gobierno, pero Perón ya se había trasladado al Ministerio de Guerra. El ataque marcó un momento trágico de la historia argentina. Centenares de muertos y heridos yacían en Plaza de Mayo y sus alrededores, mientras los últimos aviones se alejaban hacia la costa uruguaya. Por la noche, en represalia, grupos peronistas quemaron la curia y algunas iglesias. El 27 de julio de 1955 a las 21, los argentinos pudieron escuchar por radio una voz opositora. Habló Arturo Frondizi, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Su discurso causó impacto. El gobierno no hizo ninguna propuesta, ni de negociación, ni de lucha, pero ya nada seguiría igual. El 3 de mayo de 1955, la República Federal de Alemania ingresó en la OTAN, el Pacto Militar Occidental. Ni corta ni perezosa, el 14 de mayo, la Unión Soviética firmó el Tratado de Varsovia con Albania, Bulgaria, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Hungría y la República Democrática Alemana. Las 2 alianzas militares pivoteaban sobre el arsenal atómico y el mundo entero sobre ellas. El 1 de noviembre de 1952, en el atolón Eniwetok del Pacífico, Estados Unidos hizo explotar su primera bomba de hidrógeno. La bomba Mike, de 60 toneladas de peso, arrasó toda la isla. Tenía una fuerza explosiva de 10 megatones de TNT, equivalente a 700 bombas atómicas como la que había arrasado a Hiroshima.
En 1950, Truman ya había anunciado que Estados Unidos construiría un nuevo artilugio, la bomba H. Edward Teller fue el padre de la bomba de hidrógeno. El gobierno norteamericano hizo oídos sordos a la opinión de los científicos. Albert Einstein denunció la posibilidad de un apocalipsis atómico. Robert Oppenheimer, uno de los padres de la atómica, también se opuso a la nueva arma. Sin embargo, norteamericanos, soviéticos, británicos y franceses siguieron ensayando nuevas y más poderosas armas nucleares. En 1957, los soviéticos pondrían en órbita alrededor de la Tierra el Sputnik, el primer satélite artificial. La carrera atómica ingresaba en el espacio. La URSS ya estaba en condiciones de construir misiles intercontinentales. Por primera vez, los militares norteamericanos debieron hacer frente a un arma contra la cual no estaban preparados. El Pentágono de Estados Unidos trabajó a marchas forzadas para alcanzar a la Unión Soviética. En 1958 lograría su objetivo. Con el lanzamiento del satélite Explorer al espacio, la Guerra Fría se trasladó al cosmos. Después del bombardeo de Plaza de Mayo, nadie ignoraba que se avecinaban grandes cambios. La Marina estaba unánimemente por el levantamiento. En el ejército, aunque la posición legalista era mayoritaria, muchos no terminaban de aceptar el choque entre Perón y la Iglesia. El 31 de agosto de 1955, el país se desconcertó. Perón renunciaba. La CGT declaró un paro nacional y llamó a Plaza de Mayo. Perón salió al balcón y su discurso fue una declaración de guerra. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los nuestros. En la noche del 15 al 16 de septiembre, el general retirado Eduardo Lonardi se hizo fuerte en la Escuela de Artillería de Córdoba mientras la flota de mar avanzaba sobre Buenos Aires. Durante días, las radios aseguraron que las fuerzas leales estaban limpiando Córdoba, pero la verdad era otra. El 21 de septiembre, en una cañonera paraguaya, Perón abandonó el país. Las radios, ya en manos de los rebeldes, comenzarían a hablar del tirano prófugo. El 22 de septiembre de 1955, Lonardi juró el cargo de presidente provisional. La Argentina soportó un nuevo golpe militar. No sería el último. Para unos fue el triunfo de la Libertadora, para otros el comienzo de la Libertadura. El Tribunal Supremo norteamericano elimina la segregación racial. Tras chocar con el Stockholm, se hunde el lujoso transatlántico Andrea Doria. Mueren 52 pasajeros. En la Argentina, todo el país lucha contra una epidemia de poliomielitis. El 23 de octubre de 1956, millares de húngaros se manifestaron contra el régimen comunista. En el 20º Congreso del Partido Comunista Soviético, Khrushchev había denunciado los métodos totalitarios de Stalin. Los húngaros creyeron en las promesas de deshielo. El gobierno húngaro fue asumido por Imre Nagy, un reformista,
pero el niet soviético no se hizo esperar. Imre Nagy disolvió el sistema de partido único y anunció la retirada de Hungría del Pacto de Varsovia. El 4 de noviembre, tanques soviéticos invadieron Budapest. El ejército húngaro, al mando de Palma-Letter, se unió al pueblo, pero la insurrección fue aplastada. Murieron unos 20.000 húngaros y 7.000 soldados soviéticos. Imre Nagy y Palma-Letter fueron ejecutados y más de 200.000 húngaros huyeron al oeste. Occidente condenó la invasión soviética, pero no la impidió. El equilibrio atómico imponía a ambos bloques el respeto forzoso al adversario. En 1956, Occidente se mostró molesto por la política neutralista del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Estados Unidos y Gran Bretaña retiraron el crédito concedido a Egipto para construir la represa de Asuán. Como réplica, Nasser nacionalizó el Canal de Suez. En octubre de 1956, la ONU reconoció la soberanía de Egipto sobre el canal, pero exigió la libre navegación para todas las naciones. Nasser se negó a reconocer ese derecho a Israel. En respuesta, tropas israelíes invadieron Egipto y alcanzaron el Canal de Suez. El 31 de octubre, Francia e Inglaterra ocuparon Port Said. Las antiguas potencias coloniales del Próximo Oriente añoraban los viejos tiempos. El Kremlin amenazó a París y Londres con un ataque de misiles. El 2 de noviembre, en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos condenó la agresión contra Egipto. Junto con la URSS, exigió el retiro de las tropas y la reapertura del canal. El 6 de noviembre se acordó un armisticio y Francia e Inglaterra se retiraron. El Próximo Oriente, como el resto del mundo, ya estaba en manos de otras potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Nasser fue aclamado como un héroe por todo el mundo árabe. Después de 12 años de inactividad por la guerra, en 1950 volvieron los mundiales de fútbol. La sede fue Brasil. Por diferencias con el Comité Deportivo Brasileño, la Argentina no participó. El campeón fue Uruguay, que con goles de Schiaffino y Giglia, en un histórico partido, le aguó la fiesta a Brasil por 2-1. El flamante Maracaná no tuvo consuelo. Cuatro años después, en Suiza, en la final del Mundial de 1954, Alemania se impuso a la hasta entonces invencible Hungría por 3-2, luego de ir perdiendo por 2-0. El gol de la victoria fue marcado por Helmut Rahn 6 minutos antes de finalizar el partido. En 1953, el presidente Eisenhower disolvió el Comité para las Actividades Antinorteamericanas. Creado en 1938, el comité debía impedir la infiltración comunista en las instituciones. En 1950, el senador McCarthy acusó de comunistas a numerosos intelectuales y artistas que no lo eran. El llamado macartismo pasó a la historia
como una verdadera casa de brujas. En 1956, Jorge Luis Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. De esta manera, la Libertadora quiso resarcir al autor de la LEF de ese otro nombramiento que le hiciera el gobierno peronista, inspector municipal de aves.